sindical que estamos desarrollando en este contexto de pandemia. En el día de hoy nos están acompañando compañeros de diversas organizaciones sindicales del sector industrial de la Argentina. También tenemos la presencia de Angélica Jiménez de la IG Metal, una vieja y ahora virtual amiga que tenemos en este país. Mientras estamos esperando que se incorpore el compañero de ESMATA, que estamos resolviendo algunos temas de conectividad e incluso algunos compañeros que nos están solicitando el acceso por link, les voy a ceder la palabra, en primer lugar, a Esbenia Blanque, quien es el representante de la FES Argentina y directora de la revista Nueva Sociedad. Esbenia es doctora en Historia. Es doctora en Historia por la Universidad Libre de Berlín y fue directora del Departamento para América Latina y el Caribe de la FES en Berlín desde el año 2014 hasta el año 2019, y anteriormente fue representante de la FES México. Esbenia, te damos la palabra. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Bueno, muy buenos días y buenas tardes a Angélica y en Alemania, a todas y a todos, y bienvenidas y bienvenidos a este seminario. Yo diría que la situación que vivimos requiere un intercambio de informaciones, también un intercambio de primeras experiencias, pero también un intercambio de nuestras inquietudes. Y hoy justo queremos hablar con ustedes sobre estrategias para el regreso seguro al trabajo. Pues yo diría enhorabuena, porque justo ayer yo leí noticias sobre Alemania y salió un tema de alta importancia también para nuestro conversatorio de hoy. En medio de la lucha contra la pandemia, Alemania ha registrado un nuevo foco de infección de coronavirus en una gran industria cárnica. De hecho, la fábrica de carne o el matadero más grande no solamente de Alemania, sino de Europa. Al menos 650 personas de 1.000 testeados han dado positivo desde el inicio de la semana. Tuvieron que cerrar el matadero de chanchos, principalmente de chanchos, que produce aproximadamente 20% de la carne vendida en Alemania. Y el brote afecta a todos los empleados de la empresa, muchas veces personal del este de Europa. Las condiciones laborales deficientes de estas personas salieron a la luz por el tema del coronavirus. Y no es el primer caso. Hubo otros en las semanas pasadas, justamente en diferentes plantas de procesamiento. Y yo creo que con este caso particular se puede mostrar la importancia del regreso seguro al trabajo, bajo de condiciones sanitarias claras para trabajadores como para la población en general. Obviamente también muestra la importancia de buenas condiciones laborales. Son los temas por cuales hemos convocado a la reunión de hoy. La Fundación Friedrich Ebert, en esta situación de la pandemia, aún más quiere subrayar su compromiso político y su apoyo al sector sindical, a los y las trabajadores de la Argentina, y ofrecer espacios de debate y intercambio. Yo agradezco especialmente a la compañera Angélica Jiménez de la IG Metal de Alemania por estar acá con nosotros, explicar las estrategias que aplica la IG Metal. También agradezco mucho al secretario general Hugo Melo de la UOM de La Matanza por estar acá, también los compañeros de la SMATA y los compañeros Eduardo Conejo y Pablo Frencia del Sindicato de Industrias de Alimentación, por estar y darnos más información sobre lo que están aplicando. Me da especialmente mucho gusto que nos acompaña Sebastián Echemendi, asesor laboral del ministro Culfas actualmente, para darnos una bienvenida al seminario y también una breve introducción sobre las políticas que se están impulsando al nivel nacional. Yo creo que trabajando juntas, reforzamos nuestros objetivos de tener sociedades con más justicia social, más igualdad, y en el interés de la situación de los trabajadores y no solamente del mercado. Porque el coronavirus no distingue entre países, sociedades y personas, no conoce fronteras, pero toca a cada país en situaciones y contextos distintos. Pero cuestiones como el regreso al lugar de trabajo y un intercambio de medidas exitosas como operar y manejar esa situación, digamos, eso sí compartimos a pesar de las diferencias. Y la protección de la salud es primordial, y obviamente también una cosa es clara, que las mejores medidas de protección sirven de poco
si los y las compañeros no se han involucrado lo suficientemente en estos procesos. Así como Fundación Frigeva creemos en y creamos espacios para compartir, reflexionar y adecuar experiencias. Bueno, muchas gracias por participar hoy y regreso la palabra, Mónica, a vos. Bueno, gracias, Esbeña. Le vamos a hacer la palabra a Sebastián Echemendi. Bueno, Esbeña hizo un breve recuento de su currículum. Sebastián en este momento es asesor del ministro Matías Culfas, ministro de Producción de nuestro país, un viejo amigo de la casa y un viejo amigo profesional que hemos compartido algunos espacios de trabajo. Sebastián, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Mónica, y muchas gracias también a Svenja y a la Fundación por permitirme participar acá. Es un gusto estar con ustedes en este seminario. Yo lo que pensaba hacerles es darle mi visión de cuál fue la estrategia, como una introducción de la estrategia del gobierno en materia de política de ingresos y política salarial en general, y especialmente, ¿no? Obviamente poniendo el acento en lo que es digamos, las políticas de compensación y de emergencia en este contexto de pandemia. A ver, como ustedes saben, el diálogo social venía bastante golpeado y debilitado en la Argentina actual, ¿no? Si nos fijamos, ¿no? Digamos, desde el anterior gobierno, digamos, la convocatoria de los actores era escasa, el nivel de diálogo era muy bajo, bueno, no lo tengo que explicar acá, ¿no? Los consejos de salario se definían por laudo, se había suprimido la paritaria docente, había muchos problemas de homologación en los convenios colectivos en general. Bueno, como ustedes saben, un gobierno como el nuestro, peronista, digamos, el diálogo social está, digamos, básicamente en el ADN, así que eso fue una impronta desde el comienzo, ¿no? Digamos, especialmente en materia de política de ingresos. Al principio, si bien en el marco, digamos, de la crisis heredada, de inflación, de caída del PBI, en un principio intentamos apuntalar lo que fue digamos, la política de ingresos, ¿no? Básicamente ¿se acuerdan? El decreto de suma fija en enero y después tratando de apuntalar lo que era el cierre de paritarias 19-20, ¿no? Junto a los sindicatos y a los empresarios. Bueno, la idea siempre fue volver a poner el diálogo social en un eje prioritario, ¿no? de las políticas públicas en general y socioeconómicas en particular, ¿no? A ver, en ese momento, recordamos, digamos, todavía también hasta cierto punto, ¿no? Pero en ese momento especialmente, estamos hablando del comienzo, digamos, de los primeros meses del año, se venía, ¿no? Con una inercia inflacionaria muy fuerte, una nominalidad muy alta, negociaciones cada vez más cortas, ¿no? En las paritarias, digamos, en una carrera, digamos, de precios y salarios, donde el salario venía perdiendo claramente en el último año. Bueno, el primer enfoque del gobierno fue intentar, vía el acuerdo social, tratar de estabilizar esta nominalidad, tratar de parar esta indexación general de precios y salarios, y esa fue la primera impronta, ¿no? Se había avanzado, ustedes recuerdan, hubo una convocatoria al diálogo social allá por enero, digamos, con representantes de los actores, con el presidente, el ministro de Producción, Trabajo y los demás ministros en enero, y se había avanzado en una mesa de diálogo, especialmente, ¿no? ¿Se acuerdan que después hubo una reunión del Gabinete Económico con representantes de la UIA y la CGT? Esa mesa después se hizo operativa, ¿no? Con representantes de Economía, Producción y Trabajo y representantes técnicos de la CGT y de la UIA. Digamos, estábamos trabajando en esa mesa hasta el día anterior a la cuarentena, ¿no? Con el objetivo de dar un marco general a las paritarias, digamos, 2020-21, para tratar, digamos, de ir a esa contención de la nominalidad, ¿no? En un marco, por supuesto, siempre intentando proteger el salario real en estas circunstancias de crisis, ¿no? Esa fue, digamos, esa mesa estaba operando, insisto, había habido una reunión del Gabinete Económico con los actores sociales, pero bueno, después de eso vino lo que todos conocemos, ¿no? Vino la situación de la pandemia, ¿no? Cambió el mundo, ¿no? Ahí en marzo cambió el mundo, como decíamos con Paula Español, ¿no? La secretaria de Comercio el otro día, parece historia económica, eso que les estoy hablando, digamos.
pero bueno, ahí el eje cambió completamente, cuando vino, digamos, la amenaza más directa del virus y la cuarentena. Bueno, y ahí, por supuesto, los ejes del diálogo y de la política de ingresos cambiaron fundamentalmente, ¿no? Por supuesto, en ese momento retomamos el diálogo quizás más directo, más informal sobre los temas de la cuarentena. Un gobierno como el nuestro, digamos, como les dije, el diálogo con los compañeros de los sindicatos y las compañeras de los sindicatos y los empresarios es permanente. Ahí hubo mucho diálogo, recién los recordábamos un poco con Pablo Frencia ahí del Sindicato de Alimentación, ¿no? Digamos, debate muy importante sobre, bueno, qué era industria esencial, qué no. Había alguna tendencia por ahí, los compañeros con mucha razón estaban a veces remisos a, digamos, a dejar la cuarentena en algunas industrias que podían ser esenciales, por supuesto, por una cuestión de seguridad y de salud. Algunos empresarios, digamos, no querían parar sus plantas en este contexto de crisis también. Entonces ahí hubo que bueno, mediar y tratar de negociar básicamente lo que eran industrias esenciales y las que no. Y bueno, digamos, si vos estabas hacías, especialmente al principio, estabas en Campana y hacías todo sin costura, bueno, no tenías que trabajar porque no era esencial. Si estabas, hacías acero, digamos, no planos, también, ¿no? en Villa Constitución tampoco tenías que trabajar. Ahora, si estabas en Somisa y hacías, perdón, Siderar, digamos, y hacías envases, digamos, industria del acero, hojalata para envases, sí había que trabajar, ¿no? Y bueno, y todo eso fue una negociación que creo que resolvimos en el marco del diálogo y que fue bastante racional al final, ¿no? En el resultado final, digo. Bueno, y después vinieron las estrategias, ¿no? Después de estos intercambios, vinieron ya las estrategias para apuntalar lo que fue el ingreso en la crisis, ¿no? Y la situación de empleo. Ahí ustedes saben, la voy a resumir, acá todos la conocen, ¿no? La estrategia, digamos, de nuestro gobierno pasó por yo diría, un triplete, digamos, de prohibición de despidos sin justa causa, de suspensiones unilaterales por fuerza mayor y programas de ingreso, ¿no? Como básicamente el ATP para el sector formal, que ustedes saben, digamos, el ATP paga el 50% del salario con el límite de 2 salarios mínimos, y el IFE, ¿no? El ATP es el programa de asistencia al trabajo y la producción, y el ingreso familiar de emergencia para los sectores informales, ¿no? Ese fue, digamos, el combo en esta situación de emergencia. Si vemos en el sector formal, bueno, digamos, provisión de despidos, digamos, asistencia, prohibición de suspensiones unilaterales y asistencia fue, creemos, una herramientas de política muy importantes. Pero también acá retomamos la senda del diálogo social, ¿no? Ustedes sabrán que a fines de abril se firmó un pacto con la UIA y con la CGT, que básicamente acordó la formulación y el trámite de las suspensiones, ¿no? Básicamente ningún sector podía ir, digamos, debajo o mejor dicho, para decirlo bien, digamos, la regla general que se ponía era una suspensión al 75% del salario neto, y lo que se arbitró fue, bueno, que todas las suspensiones que tuvieran ese piso más arriba se tramitaran directamente. Ustedes saben que la prontitud en el trámite es fundamental en esta situación de crisis. Ahora, las situaciones que estaban por debajo de ese margen, si bien el acuerdo con los actores que refrendó el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Productivo no se prohíben, sí se monitorean mucho más directamente por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Por supuesto, digamos, esto fue algo creemos, digamos, que fue muy importante para dar un marco de certidumbre. Había muchos sectores que ya venían negociando. Lo que quiso hacer el Estado y el gobierno ahí, básicamente, es tratar de subir. Algunos sectores estaban negociando por abajo de eso, y básicamente se puso este límite del 75%, este piso del 75% neto, para apuntalar una negociación, digamos, que establezca un umbral de derecho general. Por supuesto, algunos compañeros por ahí cuestionaron esta idea, digamos, de las suspensiones, ¿no? Por supuesto, está todo digamos, y legítimamente, pero bueno, nosotros creemos que puso un piso fundamental y un marco de derechos mínimos en esta situación de crisis, ¿no?
Creemos que sin la prohibición de despidos y sin los mecanismos de contención señalados, la verdad que muchos trabajadores hubieran sido afectados y despedidos, ¿no? Recuerden que en muchos casos, digamos, si el empresario puede juntar ATP con suspensión, termina pagando en los sectores críticos que no trabajaron más o menos 20% del salario, ¿no? Y eso me parece que, bueno, fue una ayuda muy importante en sectores, digo, alguno por ahí estuvo, digo, yo estuve en algunas negociaciones ahí, digo, me acuerdo la de pasteleros, ¿no? Digo, el sindicato de comidas rápidas, básicamente, decía, uno hablaba con la empresa, que son franquicias en la Argentina, y aun cuando sean franquicias multinacionales, no iban a poner plata las multinacionales, y bueno, tengo esto para no despedir, ¿no? Por lo tanto, creo que la suspensión consensuada fue un umbral, digamos, para que no haya males mayores, ¿no? Y déjeme, ese es el contexto actual, ¿no? Digamos, para dar una mirada comparada, para ir terminando, digo, pueden ser, digamos, siempre se puede matizar o comentar o cuestionar aspectos de estas estrategias, pero si uno ve en términos comparados, bueno, digo, si mira, y obviamente cada país tiene sus particularidades, ¿no? Pero si uno mire Chile o Brasil, bueno, digamos, el empresario puede dejar de pagar la totalidad del salario y el trabajador pasa directamente a un fondo de cesantía, digamos, ¿no? Es decir, que el trabajador suspendido no tiene ninguna, su ingreso no tiene ninguna relación con el salario que recibe regularmente, ¿no? Es decir, en estos países no se suspendieron los despidos, no se necesita consenso sindical para realizar una suspensión, y el ingreso en la suspensión no tiene ninguna relación con el salario que reciben, ¿no? Por nombrarles dos países hermanos y cercanos, ¿no? Entonces, creemos que el paquete, digamos, en la situación de crisis, en el caso de Argentina, fue algo que, bueno, que digamos con el esfuerzo de empresarios y trabajadores ayudó a estabilizar mucho la situación, ¿no? Bueno, ahora se está en otra etapa, que por supuesto se va a convocar de nuevo a otras iteraciones de diálogo. De nuevo con el diálogo con la UIA y la CGT se prorrogó el acuerdo de suspensiones durante junio y julio, así como el decreto de suspensión de despidos. Y bueno, ahora se está trabajando qué se va a hacer con el ATP, porque es cierto que, digamos, es muy difícil, como ustedes saben, si bien es muy difícil que, digamos, los empresarios, el Estado paguen todo el salario, y también es muy difícil que el Estado, digamos, sostenga todos los salarios, digamos, completos ad infinitum. Entonces, bueno, ahí se está viendo, a medida que se van recuperando los sectores y que salgan de la cuarentena, bueno, regular eso con lo que son las ayudas del ATP, ¿no? Si quieren, digamos, más detalles sobre el ATP, creo que está también acá en la conferencia de Daniel Steingart, que lo trabajó más directamente en el Ministerio de Desarrollo Productivo, él les puede dar más datos. Pero bueno, esta fue, diría yo, y por supuesto, nuestra idea es ampliar esta base de diálogo social con la UIA y la CGT, por supuesto, a los otros sectores. Esto se amplió en los hechos, digo, el acuerdo de subvenciones también se refrendó después con la Cámara de Comercio y en el sector gastronómico, por ejemplo. Pero bueno, y a medida que se recupere, digamos, se vayan recuperando los sectores y la economía de la cuarentena, aún en el marco de la pandemia, poder pasar ya de nuevo, digamos, no solamente a las medidas compensatorias de emergencia, sino a algunas cuestiones más sociolaborales más propositivas, ¿no? La idea es seguir con ese eje de acuerdo y diálogo social con medidas más propositivas, ¿no? Pero bueno, esa era un poco la introducción que quería hacerles. No sé si, digamos, tienen algún detalle Muchas más. gracias, Sebastián. La verdad que un buen marco para iniciar el debate sindical. Si les parece, le voy a ceder la palabra al compañero Hugo Melo, que esta vez nos puede acompañar con la tecnología de punta, porque siempre tenemos algunos problemas de conectividad. Hugo, secretario general de la UOM de La Matanza, bienvenido. Hola, hola. ¿Escuchan acá? ¿Me escuchan? Digo, Se va entrecortando. buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, agradecerle a la Fundación
Fedrich por esta invitación que nos hacen siempre. Así que espero poder ayudar en algo, ¿no? Nosotros de una forma de trabajar de más. Hugo, se entrecorta mucho la Bien. comunicación. Por ahí quizás si sacás la imagen. A ver. A ver, ahora. Digo que a partir de marzo a nosotros nos cambió mucho la situación. Bueno, decía que a partir del 20 cambió mucho la situación, ¿no? Fábricas que tenían que trabajar haciendo trabajos esenciales, que decían que eran trabajos esenciales, nosotros teníamos el inconveniente de saber cuáles eran las fábricas que hacían trabajos esenciales. Pero la realidad es que no. ¿Se escucha, Mónica? Se entrecorta, pero a ver, seguí porque se escuchaba mejor cuando quizás anulando la imagen te podamos escuchar mejor. A ver A ahí. ver. Dale, perfecto. Bueno, ¿qué decía? Que para nosotros, a partir del 20 de marzo, nos cambió muchísimo la vida sindical acá en el tema de lo metalúrgico, porque bueno, salió un decreto en donde había que hacer trabajar determinadas fábricas que tenían trabajos esenciales y en realidad de las 450 fábricas pequeñas y medianas que tenemos en La Matanza, todos querían trabajar porque todos hacían trabajos esenciales. Así que tuvimos que ir aprendiendo sobre el camino, tuvimos que ir permanentemente trabajando para ver cuáles eran esenciales, cuáles no eran. Bueno, y todo eso nos llevó a un aprendizaje que nos da a entender de que a partir del COVID-19 vamos a tener un antes y un después, ¿no? Un antes que va a ir cambiando, un antes que veníamos con un gobierno anterior que había destruido la industria y teníamos muchas que cocinaban, trabajo diferente que a partir del 20 de marzo cambió totalmente. Digo esto que, bueno, de alguna manera apareció un Estado presente, un Estado que ayudó a que la cosa fuera un poco más aliviada. Recién escuchaba al compañero que hablaba y decía de las ayudas del gobierno, de los acuerdos de suspensión que se hicieron, y en realidad para nosotros ha sido fundamental el trabajo del Estado. Fundamental en el tema de ATP, fundamental en el tema de, por ahí, los acuerdos de suspensiones. No compartimos por ahí el acuerdo de suspensiones al 75% para las grandes corporaciones, ¿no? Nos parecía a nosotros que ahí podíamos haber generado un debate distinto porque, bueno, las grandes empresas siderúrgicas de la Argentina podían tranquilamente haber pagado una mejor suspensión porque han venido ganando plata muchísimo tiempo a esta parte. Así que sobre todo ese trabajo que hicimos, entendemos que el estado en el que estamos trabajando, la forma que se está generando un trabajo en conjunto con el Estado municipal, con el Estado provincial, con el Estado nacional, hace que vayamos a tener un después seguramente de la pandemia distinto, diferente. Por ahí logramos que pasado toda esta problemática por la cual estamos viviendo, dejemos de vivir en un estado de individualismo en el que veníamos viviendo, dejemos de poner el yo por delante y empecemos a ser un poco más solidarios, tengamos la posibilidad de construir colectivamente, cambiemos de alguna manera ese yo por el nosotros, ¿no? Creo que todo está de alguna forma enmarcado en ese marco, en el que entender que hay situaciones diferentes permanentemente. Nosotros aplaudimos las decisiones de este gobierno en ponerle trabas a los despidos, poner la doble indemnización. Creemos que a partir del 20 de marzo el presidente de la Nación ha tomado una decisión fuerte, la cual la compartimos porque entre el capitalismo o entre el capital y la salud
hay un hilo muy finito y compartimos que hay que priorizar la salud. Seguramente vamos a salir de esto mucho más fortalecido, entendiendo de que hay muchas situaciones en las que tenemos que empezar a trabajar en conjunto. Acá nadie se va a salvar solo, todos tenemos que de alguna manera encontrar mecanismos de solución a los problemas que tenemos. En La Matanza, de una forma o de otra, estamos trabajando con las distintas empresas, con algunas nos podemos poner de acuerdo rápidamente, con otras discutimos un poco más, pero hemos encontrado mecanismos de avanzar. Hoy hay una suerte de apertura, de irse incorporando algunos trabajadores a la fábrica, no abiertamente, sino con un porcentaje de un 25-30% de los trabajadores, cumpliendo de alguna manera con todos los protocolos que el gobierno ha establecido, con los que la UON ha consensuado con las distintas cámaras, con los acuerdos que hacemos nosotros con el propio municipio para trabajar, inspeccionar la fábrica. Hemos tenido casos de COVID-19 en las distintas empresas y hemos podido controlar todo eso en conjunto, con el empresario y fundamentalmente con un municipio que nos acompaña cada vez que necesitamos, cada vez que lo llamamos por alguna necesidad de esta. Por eso digo, para nosotros hay un después que va a ser muy importante, es que dejar de lado toda la problemática que veníamos teniendo y empezar a construir diferente, ¿no? Entendiendo de que el mundo del trabajo también va a cambiar. Creemos y estamos convencidos de que hay muchas cosas que se van a ir dando, que se van a ir generando de alguna manera cosas diferentes en la cual la participación y construcción colectiva va a ser fundamental. Acá es muy importante entender de que esta situación en la que estamos metidos es algo que ha aparecido en el mundo y que nadie sabe contra qué pelea. A la vuelta de la esquina está la problemática de la infección de cualquier compañero. Así que es un trabajo constante, un trabajo permanente, y creo que todos los días esto nos va a ayudar a ir aprendiendo algo más y fundamentalmente a dejar de lado el individualismo para construir todo junto. Acá nadie, absolutamente nadie va a poder decir que lo puede hacer solo. Hay que acompañar al gobierno, hay que discutir las cosas que nos parezcan que están mal. Nosotros aceptamos, felicitamos al Estado, al gobierno nacional con el tema del ATP, criticamos cuando tuvimos que criticar el ATP para las grandes corporaciones, nos parecía que eso no estaba bien, hay que apuntalar y ayudar a la pequeña y mediana empresa, que es la generadora de puestos de trabajo. Las grandes corporaciones han ganado mucha plata durante muchos años en este país y podían hacer un esfuerzo. Bueno, Hola, Hugo. solicitaciones que ha estado No, se corta, Hugo. Hola. De conectividad permanente acá en el lío, y bueno, será agradecerles la invitación, agradecerle enorme. Bueno, lamentablemente estos temas de conectividad son bastante frecuentes en este tipo de encuentros, nos acercan y al mismo tiempo nos distancian un poco más. Si a ustedes les parece, le voy a pasar la palabra. Bueno, le agradezco desde ya a Hugo, espero que se pueda volver a conectar en algún otro momentito, y le voy a pasar la palabra a Pablo Frencia. Pablo Frencia es coordinador general de la Federación de Trabajadores de la Alimentación. Lo iba a acompañar en esta reunión el compañero Eduardo Cornejo, que era secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Córdoba, pero Pablo nos avisó que por el conflicto salarial que están llevando en este momento adelante los trabajadores del sector, es posible que Eduardo tenga algunas dificultades para acercarse a este encuentro. Así que Pablo, te doy la palabra. Bueno, buen día, creo que me escuchan bien. Bueno, gracias a la Fundación por la invitación y la participación. Y creo que desde nuestro sector
voy a tratar de ser lo más sintético posible. Creo que el mejor aporte que podemos hacer es contarles las experiencias nuestras, las actividades que hemos desarrollado durante esta pandemia, y cómo se desarrolló básicamente desde la visión del trabajador de la alimentación y el trabajador al cual nosotros representamos. Hugo, te pido por favor si podés... gracias. Disculpa. Como le decía, desde la visión del trabajador de la alimentación, que es el trabajador que representamos, el sector que representa unos 100.000 trabajadores entre los distintos convenios que tenemos, y una caracterización del sector es que en general, por la característica del sector, las medidas de bioseguridad normalmente en las plantas estaban por razón del producto que realizamos. Con lo cual, las nuevas medidas que se han tomado en torno al COVID fue reforzar muchas de las medidas que normalmente el trabajador de la alimentación tiene, como el uso del barbijo, el uso de la cofia, la indumentaria, la sanitización, el lavado de manos a la entrada y salida de la planta, el cuidado de los comedores y los vestuarios. Bueno, en general lo que se hizo es reforzar eso. Hicieron las empresas, en realidad. En general el sector, ¿qué pasó en este periodo? Yo creo que el sector ha seguido trabajando en estándares más o menos normales, con un pico de demanda al inicio de la cuarentena. Bueno, muchos de nosotros, inclusive como consumidores, asumimos la conducta de por ahí abastecernos o acopiar algunos elementos. Esto produjo un pico de demanda inicial en la industria, inclusive algunos intermediarios también acopiaron productos, con lo cual en los primeros días o los primeros periodos de la cuarentena fue un periodo, yo le diría, de que prácticamente las empresas trabajaron y trabajaron bien. Luego, pasado y con la extensión de esta cuarentena, obviamente los consumos, y con la reducción de los ingresos de los consumidores, los consumos se han ido a niveles más normales, con lo cual el sector está trabajando bien. Yo no digo que esté trabajando, hay algunas plantas, en algunas plantas hay líneas paradas, pero el sector está trabajando bien. Y bueno, hago esta acotación, tal es así que nosotros justo en este periodo, y parece raro, estamos en negociación paritaria y estamos en un conflicto salarial por recomposición salarial, ¿no? Justo en estos días estamos de paro y asamblea en las plantas, que parece raro en el contexto, pero nosotros tenemos la información, y de hecho los trabajadores están en las plantas. La industria ha ido trabajando y está trabajando medianamente bien. En este caso, ¿qué aparecieron? Aparecieron puntualmente problemas de algunos productos que, si bien nosotros fuimos declarados esenciales desde el principio, hay algunos productos que por razones obvias no se consumieron y no se podían consumir, con lo cual esas plantas quedaron paradas. Doy un ejemplo que fue el del helado, y las heladerías estaban cerradas, los bares están cerrados, las fiestas o los servicios de catering no funcionan, con lo cual fue una industria que realmente estuvo parada, recién todavía está parada, y algunas empresas asociadas a esa industria, como fue la fabricación de cucurucho, salsa, bueno, pero salvando puntualmente esos temas, el resto de la industria, como el procesamiento de aves, es decir, los pollos, las conservas, todo lo que es el consumo de huevos, ustedes saben que aumentó bastante, lo que es hierba, esencia, té, bueno, todo eso aumentó el consumo. Digo con esto porque entonces el panorama nuestro desde el sector de la alimentación es un sector que seguimos trabajando. Desde el trabajador, el primer día de la cuarentena, inclusive recuerdo que nosotros en la noche, la cuarentena fue decretada a partir de las 0 horas de un viernes. Nosotros el viernes a la noche estuvimos en asamblea en una planta
bueno, de galletitas importante. Y si bien estaba la solidaridad de los trabajadores, como institución, como gremio, como federación, inclusive le hicimos llegar a las autoridades nacionales nuestra solidaridad y nuestra responsabilidad en que nos estaban poniendo en este momento la industria de la alimentación como que era, bueno, era una industria importante que tenía que garantizar el alimento de las familias para que las familias pudieran hacer la cuarentena. Esto fue, le digo, para los trabajadores de la alimentación muy importante y fue una responsabilidad que yo creo que asumieron plenamente. Sin embargo, a pesar de esta responsabilidad y esta solidaridad que todo trabajador entendía, uno de los primeros reclamos que aparecieron al principio de la cuarentena era decir, bueno, era el temor de la seguridad, el temor de la propia familia, el temor del transporte, el temor del contagio en la fábrica. Y ahí surge un tema que Sebastián ya lo planteó, que es también nosotros planteamos la cuestión de los productos esenciales, como diciendo, bueno, le hicimos llegar nuestra preocupación al gobierno nacional, donde dijimos, bueno, algunos productos pueden ser declarados no esenciales en el área de alimentación. Bueno, esta es una discusión muy difícil de resolver, de hecho no se resolvió, digamos, todo lo que está en el Código Alimentario Argentino se siguió produciendo y se está produciendo, pero bueno, lo planteo porque desde el sector de alimentación y el trabajador en la planta, y lo digo completamente el reclamo, puede decir, mire, yo me estoy arriesgando, estoy yendo a la planta a producir un caramelo duro que en realidad se exporta a Estados Unidos y no lo estamos haciendo, la línea está parada. Sin embargo, yo tengo que ir a la planta. Bueno, ante este reclamo fue que nosotros planteamos nuestra preocupación. Sin embargo, se siguió trabajando, los trabajadores esenciales todos trabajaron, y ahí vino un segundo problema que es el de los grupos de riesgo. Ustedes saben que vino la resolución anterior a la cuarentena, resolviendo quiénes eran los trabajadores del grupo de riesgo, y en este caso muchos trabajadores tuvieron dos planteos puntuales. Muchos trabajadores tenían la enfermedad prevalente o estaban dentro del grupo de riesgo, estaba acreditado frente a la empresa y no se presentaron a trabajar, o bueno, estaban cubiertos por el permiso de no asistir a los lugares de trabajo con el pago íntegro del salario. Eso es lo que dice la resolución. Hay otros trabajadores, otro grupo de trabajadores que no tenían acreditado esa prevalencia o esa enfermedad prevalente en la fábrica. Es decir, yo soy asmático, pero nunca visité a la fábrica. Bueno, ahí hubo un serio problema. Algunos trabajadores acreditaron esta situación y otros trabajadores, la empresa los obligó a ir a trabajar diciendo, mire, usted nunca nos dijo que tenía un problema cardíaco, nunca dijo que tenía inmunodeficiencia, con lo cual usted tiene que ir a trabajar. Y esos fueron los dos grupos. ¿Qué pasó con el grupo de riesgo que no fue a trabajar? No todas las empresas, pero muchas empresas, o algunas empresas, inclusive empresas importantes, redujeron el salario de los grupos de riesgo, a pesar de que en la resolución decía que fuera el pago de salario íntegro. Es decir, se sacaron algunos premios o algunos adicionales que tenía. Evidentemente entonces llegó al ministerio, estamos en estos reclamos, pero lo cierto hasta ahora es que algunos grupos de trabajadores de riesgo no están percibiendo el salario íntegro. Reclamos que seguimos insistiendo y lo estamos planteando. Eso es los primeros temas iniciada la cuarentena. Iniciada la cuarentena también fue la resolución o la decisión yo creo que es la que correspondía, de la institución gremial de representar a sus trabajadores y garantizar absolutamente todos los servicios que tiene el sindicato en la misma forma que los trabajadores estaban en la planta. Con lo cual, salvo alguna readecuación de horarios, los centros de salud, la asistencia gremial, todos los servicios normales que el sindicato tenía, inclusive las sedes sindicales, por supuesto, estuvieron abiertas,
con alguna reducción de horario, pero estuvimos permanentemente abiertos y creo que era una responsabilidad importante de tomar en ese momento y una asistencia al trabajador que realmente la necesita. Dentro de esto, y también al inicio de la cuarentena, inclusive antes que se decretara la cuarentena, con la Cámara Empresaria se creó un comité de crisis. Recuerdo haber estado en la semana anterior a se decretó la cuarentena, con la Cámara Empresaria, una de las cámaras empresarias que agrupa el principal convenio, se resolvió constituir un comité de crisis, previendo que esta situación iba a derivar en lo que, bueno, ya todos sabemos que derivó de todas estas circunstancias. Debo decirlo sin hacer ninguna apreciación, pero es cierto que ese comité de crisis duró prácticamente una semana o 10 días. El primer reclamo, que uno de los reclamos fue el tema de los productos esenciales, también a la Cámara. Otro de los reclamos fue el de los grupos de riesgo. Bueno, realmente ese comité no funcionó. La Cámara Empresaria, bueno, la contestación fue decir, mire, lo que está en el Código Alimentario Argentino son los productos esenciales, con lo cual no hay solución al tema de productos esenciales, los trabajadores esenciales, y en los grupos de riesgo, bueno, cada uno lo resuelve. Con lo cual, bueno, lo planteo, hubo una predisposición de la asociación gremial de generar con anterioridad a todo la pandemia un comité de crisis que realmente podría haber funcionado. Bueno, esto por distintas formas, por distintos motivos no funcionó. En este marco, ¿qué hicimos de la asociación gremial? Es generar un protocolo, por así decirlo. Fue un protocolo. Se contrataron médicos especialistas, infectólogos. Trabajamos la particularidad de cada una de las plantas y generamos un protocolo que tuvo a los 10, 15 días de iniciar la cuarentena para el seguimiento de las empresas. Si bien cada una de las empresas tenía, en general las empresas grandes, por ahí las empresas chicas no, tenían algún protocolo de actuación normal de la fábrica, por las cuestiones que le dije, del cuidado de la higiene y seguridad normal de la industria. Este protocolo fue muy importante en la exigencia de la asociación gremial del cumplimiento de las medidas de seguridad dentro del planta, es decir, todas las áreas gremiales de los distintos sindicatos de todo el país, ayudados un poco con este instrumento, podían llegar a la planta y decir, no, mire, a ver, el protocolo determinaba desde el ingreso de la planta, el ingreso, uno de los temas importantes, por ejemplo, el ingreso de los camiones, los transportistas, que bueno, ustedes saben que asocia un riesgo especial. Bueno, este protocolo fue un instrumento importante en la acción gremial dentro de la cuarentena para exigir a las empresas el cuidado de los trabajadores. En general, las empresas con más o menor demora, algunas más rápidas, otras no tanto, fueron adecuando sus instalaciones, asociando nuevas medidas de seguridad, y el entorno en las plantas, el universo es grande, hay muchas plantas, hay pymes grandes y multinacionales, pero el entorno es más o menos seguro. Sin embargo, no se pudieron resolver en algunos casos la concentración de trabajadores. Es decir, el ingreso de los turnos, en plantas donde tenemos 1.000 o 2.000 trabajadores, el ingreso al turno son de 500 trabajadores, es decir, ahí tenés 500 trabajadores que pasan por el ingreso a la fábrica, que tienen que ir a los vestuarios a cambiarse y que eventualmente en las horas de descanso tienen que ir a los lugares de los comedores. Bueno, no en todos los casos, nosotros seguimos exigiendo y en algunos casos se ha logrado y en algunos casos no lo han resuelto. Era muy difícil el distanciamiento social generado en esos ámbitos de concentración de los trabajadores dentro de la planta. Otra acción
que se fue dando durante la cuarentena, y inclusive lo pongo todos estos instrumentos los pongo a disposición de ustedes, a través de Mónica, lo pueden tener, es generar, bueno, Sebastián ya lo explicó muy bien, hubo un cúmulo de disposiciones, resoluciones, decretos de necesidad y urgencia, algunos cruzados o entrecruzados, algunos parciales, otros completos, pero bueno, generó en el ámbito, por lo menos de las relaciones laborales, había que reordenar. Inclusive el paper, digamos, el estudio que lo hizo desde el área legal, hasta informalmente le pusimos como el nombre rompecabezas, es decir, había que ver todas las resoluciones, ver los decretos de necesidad y urgencia, e ir generando un instrumento para que un secretario gremial o un delegado de planta rápidamente podría individualizar si, bueno, si la suspensión correspondía o no correspondía, si la cuarentena lo incluía o no, qué pasaba con el grupo de riesgo. Bueno, este es un trabajo que desde ya le digo que está a disposición y que intenta hacer un poco un resumen de todo este cúmulo que día a día salían nuevas resoluciones. Y más o menos para terminar, dos temas puntuales y cómo estamos ahora. Como les decía, nosotros estamos en un reclamo salarial, creemos que la industria estuvo bien, y en esto hay algunas cuestiones en la utilización también de los instrumentos que generan los gobiernos. Muchas empresas lo han necesitado, muchas empresas tenían problemas financieros, pero en general anteriores a la pandemia, no fueron generados por la pandemia, por la condición que les expliqué, que en general se trabajó prácticamente con normalidad, pero también tenemos que decir que en algunos casos, algunas empresas han accedido a los apoyos de ATP, han accedido al artículo 223 bis, y si uno en general ve que puede compensar ambas cosas, en algunos casos la empresa está pagando el 20% del sueldo. O sea, al trabajador le llega el 100%, digo, pero no sé cuántas empresas realmente lo están haciendo por la necesidad de mantener el empleo, la producción y por sus necesidades de flujo financiero, o lo están haciendo realmente como una especulación y, discúlpenme la palabra, pero recién también salió, digamos, que muchos multinacionales, muchas empresas grandes no querían aportar los fondos acumulados en periodos anteriores, y bueno, esto dicho en criollo y medio en cordobés, acá nadie quiere romper el chanchito, entonces busquemos las ayudas financieras que podamos, reservemos los fondos de la empresa que hemos acumulado durante estos años, y utilicemos estos instrumentos. Con lo cual digo, en algunos casos hay muchas empresas que lo han hecho en forma especulativa. Y para finalizar, y es un poco lo que estamos planteando y lo que venimos planteando ahora, es que la pandemia, toda esta situación, esta nueva normalidad, bueno, en realidad nosotros prácticamente fue seguir en la normalidad, porque seguimos trabajando, pero digo, la pandemia no consideramos que debe ser utilizada o expresada como una posibilidad de flexibilizar el salario, ni las condiciones laborales. Entonces, reiteramos, muchas de nuestras empresas de las empresas del sector han estado trabajando bien, tienen posibilidad puntualmente, por ejemplo, de pagar el aguinaldo con normalidad, y sin embargo, algunas empresas o algunos sectores están planteando desdoblar el aguinaldo o flexibilizar los horarios de trabajo y cambiar turnos rarísimos, como hacer 6 días por 2, que no están contemplados en la legislación. Entonces, yo creo que uno de los temas es que estamos planteando, es decir, bueno, no puede ser utilizada la pandemia o este nuevo contexto para flexibilizar
las relaciones laborales o flexibilizar directamente el salario, como prácticamente se lo han hecho en algunos casos a los grupos de riesgo, sin condiciones que lo justifiquen, ¿no? Bueno, Pablo, esto tendríamos es que ir, en general. disculpame, tendríamos que ir cerrando. Terminé. Esto en general lo que queríamos contarlo, es muy puntual del sector y bueno, cualquier duda la vamos a ir pudiendo resolver. Gracias. Sí, muchas gracias, Pablo. Tenemos algunas ya inquietudes que nos van transmitiendo. Queríamos ver de ir respetando el tiempo. Aprovechamos que pudo conectarse Jorge Sánchez, el compañero de Secretaria de Cultura y Capacitación del ESMATA, al que le damos la bienvenida y le cedemos la palabra. Jorge. Buen día a todos y gracias, gracias por la invitación, tenernos en cuenta. ¿Me escuchan? Bueno, contarles, no sé, si me quieren hacer alguna pregunta en especial o les cuento más o menos cómo iniciamos nosotros el proceso para la vuelta al trabajo, que bueno, fue bastante compleja, pero se pudo hacer gracias a la voluntad también de las compañías, de distintos lugares, ¿no? Es decir, las terminales en especial, que fueron las que empezaron después, ¿no? Porque los talleres y la otra parte de servicio que nos abarca en lo que respecta a la actividad nuestra, ha sido bastante normal, no tan normal porque, bueno, como escuchaba que lo que decía el compañero también, algunas empresas quieren empezar de cualquier manera y, bueno, hubo que hacerle los protocolos y ayudarlos en eso, porque no. Y hacer acuerdos en toda la cadena de servicio para que cada lugar esté seguro y que el compañero pueda trabajar tranquilo y no tener el miedo de contagiarse, ¿no es cierto? Han habido protocolos en los que tuvimos que buscarle alguna vuelta para que se acomoden, porque no de entrada, como también pasó en todos lados, no se contemplaba que todos los compañeros fueran, sino que fueran de a poco, que es la única manera de comenzar. En algunos lugares pedían que fueran casi todos. Eso fue también buscarle una forma en que se hicieran los turnos, buscarle cosas que no teníamos, como el trabajo a distancia, que era que es toda la parte de administrativa. Eso se hizo, porque es lógico que no todos podían volver. Entonces, bueno, un poco estaban en la casa, otro poco estaban concurrían. Eso fue bastante traumático porque había que reconvertir todo, no había, hay muy poco, por lo menos en la actividad nuestra, que han hecho ese trabajo desde la casa. Entonces hubo que buscarle algunos condimentos como para que pudieran hacerlo. En la fábrica es diferente porque, bueno, la fábrica presentó un protocolo con el cual nosotros trabajamos, nos tomamos bastante tiempo porque sabíamos que iban a tener que volver al trabajo. Y lo hemos ido trabajando en conjunto, tanto en Mercedes-Benz como en Volkswagen, como en Toyota. La primera que comenzó fue Volkswagen y la verdad que fue muy buena el protocolo que se hizo, por el hecho de que es completo. Nos hemos puesto de acuerdo en todo, prácticamente, en lo que es el traslado, la higiene dentro de higiene, distancia, no utilizar los vestuarios para que no tengan el problema de cambiarse ahí, venir desde la casa en medios propios,
o ponerle un medio para que vengan, no usar los transportes públicos, designar comité, hacer a más allá que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo, los convenios nuestros lo dicen, el Comité de Higiene y Seguridad, ¿no es cierto?, que eso hace que sea bastante más fácil, porque nosotros ya teníamos algunos protocolos que eran normales, pero bueno, que esto superó todo, esta pandemia superó todos esos controles, pero bueno, se fueron llevando a cabo y bueno, hoy estamos trabajando dentro de lo que es bastante seguro, porque bueno, no hemos tenido muchos contagiados, es decir, todavía estamos en una línea bastante buena, así que ese es el panorama que tenemos nosotros. No sé si quieren algo más específico, pero bueno, alrededor de 1.200 están trabajando en Volkswagen, que es una de las que más tiene, y después las otras compañías también están trabajando de la misma manera. Sí, por ahí, Jorge, si vos querrías comentarnos algún caso que te haya parecido particularmente interesante en términos de procedimientos. Nosotros recibimos algunos de los procedimientos que establecieron la gente de la concesionaria, en los temas de seguridad, qué nuevos temas se fueron metiendo. Digo, pensá que tenemos en este momento un público bastante amplio sindicalmente, en términos de que tenemos de gente desde el SATSAI, bueno, pasteleros, la CTA, SUTEBA, SUPARA, Comercio, la Mesa de Mujeres Sindicalistas, así que aprovechá para enseñarnos un poquito. Bueno, no creo que puedas enseñarle demasiado, simplemente yo creo que en estos momentos, más allá de que por ahí uno crea que es una improvisación, creo que el ingenio de toda la parte sindical se pone de manifiesto por esta situación que estamos viviendo, ¿no es cierto? Sí es cierto que tenemos que, donde más por ahí tenemos, no problemas, porque realmente no son problemas, sino sencillamente no estamos acostumbrados, es en los talleres chicos, en donde, por ejemplo, hay la convivencia es muy natural, entonces ahí es donde nos cuesta. No tanto en los concesionarios, porque en los concesionarios, bueno, sacando al patrón que quiere que trabajen, después los compañeros mismos tratan le buscan el sentido para que poder volver al trabajo y que sea seguro, ¿no es cierto? Entonces, esto hace que ellos también se concienticen de que la realidad es que si no tenemos trabajadores y no tenemos alumnos, no vamos a poder continuar. Entonces, esto es lo que nosotros pregonamos desde el sindicato, por ejemplo, qué es eso. Nosotros tenemos un protocolo también que ni bien apareció esto, nosotros no lo cerramos al sindicato, pero no entra nadie que no seamos nosotros. Con toda la seguridad que le fuimos poniendo, ¿no es cierto? Desde tomarnos la temperatura, poner algo para los pies cuando uno entra, el alcohol en gel en todos los pisos, la información en toda la parte del ingreso, que no ingresa nadie hoy en día, ingresamos solamente nosotros, los pocos que vamos, porque tampoco vamos todos. Hemos disminuido el ingreso nuestro también, porque hay personas de riesgo y otras que no, pero bueno, también estudiamos el tema de la gente que viene con transporte propio y el público, que es el que nosotros tratamos de que no ingrese por la seguridad, no es porque es el problema que está pasando, que el ingreso de la gente que viene con servicio público, en donde está muy expuesto en las aglomeraciones, así que eso sería algo que nosotros lo venimos, desde el principio lo hicimos. Después el trabajo a distancia, que bueno, eso también lo hemos implementado nosotros en nuestro
nuestra organización, y aparte buscando en las empresas cómo lo hacen. Porque también ahí tenemos el problema de que por ahí no te quieren pagar todo porque dice que uno no trabaja todo el día, bueno, todas estas cositas que tenemos que ir, y creo que lo vamos a tener que implementar para más adelante, porque esto seguramente van a venir otras, va a ser otro el mundo que vamos a tener en el trabajo también, así que hay cosas que se van a hacer directamente porque no se pueden hacer, no se pueden reemplazar. Pero los trabajos administrativos y algunas cosas sí seguramente van a cambiar. Así que yo, los que pensamos nosotros como sindicato, que tenemos que juntarnos y empezar a estudiar este tema. Ya, a pesar de que ya veníamos con esto, en algún momento hemos tenido en algunos sectoriales y todo esto, hablando del teletrabajo y todo, pero no estaba instalado. Ahora creo que se va a instalar y va a venir mucho más en serio, así que tenemos que estar todos atentos a esto y buscarle un medio común para poder salvaguardar a los trabajadores, que los que van a sufrir esta situación, ¿no? Gracias, Jorge. Hay varias preguntas. Quiero resaltar que también nos están acompañando algunas compañeras del Sindicato de Enfermerías, a las cuales les agradecemos la actividad que han realizado en estos días y nuestra máxima solidaridad con ellas. Y aprovecho para pasarle la palabra a Angélica Jiménez Romo, quien es responsable de América Latina en el Departamento de Política Sindical Transnacional de la Confederación Sindical Metalúrgica Alemana, la IG Metall. Angélica, bienvenida. Hola, buenos días en Argentina. Encantada de estar aquí con ustedes. Veo caras conocidas aquí en el panel, eso siempre es agradable para sentirse como en casa. Bueno, yo tengo la tarea de explicar un poco cómo ha sido nuestra experiencia en Alemania y cómo ha sido nuestra experiencia como sindicato del metal. Entonces, en Alemania no hubo unas restricciones tan fuertes como las que hubo, por ejemplo, en Argentina o en Italia o en España. O sea, nosotros, claro, lo primero que se empezó a prohibir fueron los grandes actos, las grandes actividades culturales, conciertos, el fútbol, todas estas cosas, las escuelas, los jardines de infancia, todo eso también se cerró bastante pronto. Los comercios presenciales, o sea, el comercio por internet siguió funcionando y además están haciendo unos negocios fantásticos en esta fase del coronavirus, pero todo lo que era el comercio pequeño de las empresas y también los grandes almacenes, los restaurantes, los hoteles, todo lo que tenía que ver con eventos culturales, todo eso también se prohibió bastante rápido, pero digamos que todavía estaba permitido por mucho tiempo salir, poder hacer deporte, pasear, también se podía ir al trabajo, la industria seguía funcionando. Hasta, bueno, hubo un par de semanas donde se restringió bastante, solo se podía salir 2 personas a la vez y solo si tenías si ibas al trabajo, ibas a comprar y tal, y bueno, eso, tomar un poco el aire libre. En la industria hubo parones, se cesó la actividad productiva, más que porque hubiera restricciones que hubiera decretado el gobierno, fue porque hubo problemas de suministro. Hubo problemas de suministro, las cadenas de suministro, como en Europa, por ejemplo, se levantaron rápidamente las fronteras nacionales, digamos, todo lo que es el suministro industrial, que está muy repartido por todos los países en Europa, se interrumpió, quedó interrumpido. Eso pasó en la industria automovilística, por ejemplo, que las grandes empresas cerraron varias semanas.
también faltaba el suministro de China. Nosotros estamos muy entrelazados en lo que son cadenas de producción con plantas que hay en China, y en China había, digamos, tuvieron una cuarentena muy rígida, de tal manera que a nosotros también nos faltó el suministro de piezas para poder seguir trabajando. Y lo que sí que se puso mucho el hincapié a la hora de trabajar era que las condiciones de higiene estuvieran garantizadas, o sea, que hubiera muchas posibilidades para lavarse las manos, poder desinfectarse las manos, una posible distancia de 1,5 metros, o cuando no era posible poner una mampara de plexiglas, ¿no? Para que no hubiera intercambio de gotitas entre los trabajadores. O sea, y luego, un poquito más tarde, tuvimos muchos problemas en las primeras semanas de suministro de barbijos. No teníamos barbijos para la población. Las teníamos para el personal sanitario, pero no para la población. Y había una controversia sobre si ayudaban, no ayudaban, o sea, hasta que todo eso se resolvió y pudimos tener suministro de barbijos, pasó bastante tiempo. Sin embargo, ahora ya está establecido que hay que llevarlos en el transporte público, hay que llevar también barbijos, y ahora poco a poco se va recuperando la actividad, se están abriendo cada vez más cosas, más posibilidades, todo lo que es comercio, poco a poco se va abriendo también tímidamente y con mucha cautela lo que es el sector del turismo. En Alemania ya está posible, pero teniendo en cuenta que muchos hoteles no se pueden cubrir a toda su capacidad, porque hay que mantener esas distancias. La gente, si se sienta en el restaurante a comer, tiene que haber distancia de un comensal al otro, también en los restaurantes, o sea que están, digamos, funcionando a media capacidad, ¿no? Entonces, poquito a poco se va liberalizando todo, también a escala europea. Ahora empieza a ver los primeros alemanes que van a Mallorca a hacer vacaciones, pero todo en plan ensayo, a ver que no se disparen otra vez las cifras de contagios, ni tanto en Alemania ni en otros países europeos. O sea que poquito a poco se va volviendo a la normalidad. Lo que sigue estando prohibido son las grandes concentraciones de personas. O sea, por ejemplo, nosotros ahora tenemos partidos de fútbol, pero sin público. Sigue sin estar permitido hacer conciertos, grandes conciertos o grandes asambleas. Todo eso no está permitido. Y hay que seguir manteniendo el barbijo, la distancia entre personas y las medidas de higiene. Eso nos va a acompañar hasta que no se encuentre una vacuna. O sea, está previsto que poco a poco la actividad se vaya normalizando. Nosotros en Alemania hemos tenido la gran suerte de que las cifras de contagio enseguida se pudieron mantener bastante bajo control, o sea, no tuvimos la problemática que pudimos ver en países como Italia, España o Francia. En Alemania estuvo todo bastante, tuvimos mucha suerte con, por ejemplo, pocos fallecimientos y un control que nos permitió no tener que cerrar de una manera tan dura, ¿no? Lo último en que se está recuperando son esas grandes concentraciones de personas, y luego también el sistema escolar y de jardines de infancia se va incorporando poquito a poco a la actividad. O sea, este curso hasta el verano, ahora ya pronto entramos en la etapa de vacaciones de verano, pues ha ido también sobre mínimos. O sea, ahora estamos retomando la actividad escolar con pequeños, o sea, los niños tienen que ir haciendo sistemas de rotación, las clases tienen que ser reducidas, etcétera, etcétera. O sea que el tenor es ir retornando a la actividad en todos los niveles, pero siempre lo mismo: distancia entre las personas, el barbijo y higiene, medidas de higiene, lavarse las manos, todo eso. Incluso ahora estamos empezando a tener manifestaciones públicas en la calle. Por ejemplo, cuando hubo las grandes manifestaciones en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, pues ahora también tenemos manifestaciones aquí en el sentido de Black Lives Matter.
y están permitidas siempre que haya distancia, barbijos y todas estas cosas, o sea que la gente se está empezando a movilizar otra vez para protestar. Incluso hay gente que no está de acuerdo con estas medidas y está protestando mucho. Entonces hubo al principio un poco de tira y afloja sobre está permitido o no está permitido. Hubo grupos que fueron a los tribunales dijeron que era un derecho fundamental poder manifestarse y entonces desde ese momento está permitido manifestarse, pero teniendo en cuenta las distancias, etcétera, etcétera. O sea que se va retomando la actividad y en los sectores que nosotros representamos, que son todos los metalúrgicos y el textil y la madera, pues nosotros hemos tenido todas estas semanas mucho trabajo en, primero, estudiar si se podían mantener digamos, las medidas de seguridad e higiene. Luego estuvimos ocupados claro, en Alemania lo que hubo fue una reducción muy drástica de lo que era la producción por esos problemas de suministro. Entonces, nosotros apostamos por la regulación de jornada, o sea que había gente que podía ir a trabajar, pero solo unas horas, dependiendo de la demanda que había de la producción. Entonces, enseguida llegamos a un acuerdo con empresarios y con también el gobierno de poder hacer esos subsidios de regulación de jornada. Es un instrumento que ya hemos utilizado muchas veces en otras crisis y que nos ha dado muy buenos resultados, de tal manera que el empresario paga las horas que trabaja el trabajador, digamos, el Estado paga digamos, el subsidio por reducción de jornada, el trabajador pierde un poco de lo que es su salario, pero todos más o menos van manteniendo un nivel de ingresos aceptable, ¿no? Y con ese instrumento hemos conseguido superar estos bajones de producción que ha habido. El gobierno alemán se ha implicado desde un principio mucho en dar apoyos a la economía, porque se veía venir que la economía iba a sufrir un parón grandísimo, entonces ha estado apoyando mucho todo lo que es el apoyo de las clases más desfavorecidas con poder asumir, poder ya acceder a una garantía mínima de ingresos, además de estos subsidios por regulación de jornada, apoyos a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, apoyos también a grandes empresas que por la coyuntura se encontraban con grandes dificultades, como por ejemplo Lufthansa. Desde que no hay turismo, pues no hay vuelos y entonces una empresa que estaba bastante bien, pues de repente se encuentra en dificultades y el Estado tiene que ayudar. Entonces, desde un principio ha emitido paquetes de ayudas muy fuertes, con miles de millones de euros en formas de créditos, participaciones del Estado para evitar que haya adquisiciones del extranjero en digamos, sectores esenciales de la economía y luego paquetes de ayuda en plan líneas de créditos para las pequeñas y medianas empresas y en caso de que no fuera posible también ayudas puntuales y avales para que puedan acceder fácilmente a créditos, ¿no? Nosotros lo que ahora estamos concentrados es en evitar despidos, todo lo que es medidas de salud, de higiene y retorno al trabajo está bastante bien regulado y controlado en los sectores donde hay implantación sindical. El problema está en que tenemos sectores pues, que están muy terciarizados, donde la implantación sindical no es buena. Por ejemplo, Svenja hablaba de estas grandes empresas, de estos mataderos, donde, claro, tú tienes subcontratas que tienen un personal del este de Europa para abaratar salarios, los tienen hacinados en pequeños pisos, entonces las condiciones para poder protegerte de una infección pues no están dadas, pero claro, es un sector muy complicado, es muy difícil implantarse como sindicato en este sector, ¿no? Entonces los compañeros del sindicato que se ocupa de este sector lo tienen bastante difícil y entonces, claro,
Empresas pequeñas donde no hay representación sindical, sectores, por ejemplo, el sector servicios tiene también sus problemas. Ahí es muy complicado que haya alguien controlando. Entonces ahí es donde puede haber problemas. Pero de momento hemos tenido la gran suerte de que aquí no ha habido grandes, o sea, se ha podido controlar más o menos la cifra de contagios. Pero claro, siguen saliendo estos focos donde se va viendo que no hay control y hay una fragilidad patente de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores, ¿no? O sea que el coronavirus nos está dejando, bueno, un poco, en mi país diríamos en pelotas, ¿no? Porque, digamos, los sectores que no están bien organizados, no están bien controlados y regulados, esos son los posibles agujeros por donde puede incluirse una nueva ola de contagios, ¿no? La industria está en crisis, seguimos teniendo grandes problemas. Tenemos un problema porque el modelo industrial alemán está muy volcado a la exportación y la exportación sigue sin funcionar bien. Porque hay muchos países que tienen problemas, tanto por las cifras de contagio como también problemas económicos debido a la crisis de la pandemia. Entonces, tenemos muchas empresas donde no hay demanda, simplemente no hay demanda. Hay un 20% que está funcionando bien a todo nivel, a pleno rendimiento, un 50% que se encuentra en una fase de crisis parecida a otras crisis anteriores, y más o menos un 17% que está fatal. Luego seguimos teniendo problemas con la cadena de suministros, un 50% más o menos está funcionando bien, pero hay una cuarta parte de las empresas que sigue sin funcionar, o sea, la cadena de suministros sigue interrumpida y no puede producir. Y otra cuarta parte está pues un poco renqueando, intentando volver a la normalidad.